tenemos aquí a José Ricardo Tavera. Doctor, buenas tardes. Qué bueno tenerlo de nuevo este domingo. Sí, muy buenas tardes. Un gran placer compartir con ustedes. Yo le dije que no íbamos a volver a escuchar pronto. Ha sido muy pronto. Y entonces ha sido muy pronto. Mire, le llamo precisamente porque veo la reacción suya a propósito del tuit de José Ignacio Paliza. ¿Qué implica este acuerdo preclearance de la República Dominicana y los Estados Unidos y esto que usted le señala aquí a el ministro administrativo de la presidencia? Sí, mira, el acuerdo es una medida que está tomando los Estados Unidos porque ellos tienen una política de contención de riesgos fuera del territorio de los Estados Unidos. Entonces han estado impulsando acuerdos con diversos países en los que se crea un área estéril en los aeropuertos a fin de que las personas, una vez hacen el procedimiento de control migratorio de su país, pasen inmediatamente en territorio ajeno a hacer el control migratorio de los Estados Unidos. Entonces, obviamente, cuando ese vuelo llega a los Estados Unidos, llega como si fuese un vuelo local. En principio, aunque ellos se reservan el derecho de volver a hacer el chequeo nuevamente. Esa medida es sumamente positiva, muy pertinente, beneficia en este caso al aeropuerto de Punta Cana y creo que está muy bien. O sea, ojalá que se pueda implementar en los demás aeropuertos del país. Pero, ¿qué pasa? Como siempre ocurre en este tipo de cosas, que las autoridades diplomáticas dominicanas deben tener mucho cuidado en todo lo que firman, porque a nosotros a cada momento nos vive pasando eso. Se le puso un anexo. Primero, el acuerdo tiene una referencia al tema de la política de los refugiados, y se le puso un anexo prácticamente dedicado a la cuestión de la política de refugio de la República Dominicana, y tiene incluso una cláusula en la cual prácticamente los Estados Unidos se reserva el derecho de ejercer una tutela de la política de refugio. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, cada año hay que juntarse como para evaluar lo que se ha hecho con esto. Y eso es una política soberana que no puede ser lamentablemente delegada a ningún Estado. Eso es inconstitucional totalmente. Nosotros siempre hemos dicho, y nos da mucha pena porque sabemos que eso es un negocio, el aeropuerto de Punta Cana es un negocio del buen amigo Frank Rainieri, que nosotros tenemos deseo que se dé porque le conviene a él y le conviene al país. Sí, pero el tema es cómo es posible que se firme un acuerdo donde incluso se dice que los Estados Unidos podrán designar una persona para que evaluar lo que ocurra ahí todos los años. Pero si se reservara al aeropuerto de Punta Cana, tú dirías, bueno, pero el objeto del acuerdo es Punta Cana. Pero no, es la política de refugio a nivel nacional. Sí, pero usted le hace un señalamiento al ministro Paliza y es que le dice que le está trazando pauta a los jueces. También. O sea, creo que cuando uno ocupa una misión ejecutiva, tiene que tener tacto en ese tipo de cosas. Porque la función de juez es una función muy delicada. Y sobre todo cuando hay de por medio intereses de naturaleza privada, tú ves, que un ministro intervenga de esa manera, es trazando pauta que está. O sea, le estoy dando un consejo, cuídese de ese tipo de cosas porque eso es peligroso. Eso no debe ser. Le estoy dando básicamente un consejo porque es un muchacho joven, muy valioso, que tiene una bonita carrera. Entonces, a veces esas cosas que uno la hace de buena fe porque es obvio, porque yo también estoy de acuerdo con el preclearance. Lo único que yo digo es quitarle esa partecita, que se le puede retirar al Constitucional y negociar eso. Eso es todo lo que yo he dicho, porque me preocupa que en el marco del Consejo Nacional de la Magistratura, incluso hubieron preguntas
a varios candidatos. Pero lo que pasa es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia fue quien llevó ese proyecto cuando era viceministro de la presidencia con Gustavo Montalvo. Él era encargado de ese proyecto y fue quien llevó eso a cabo. Pero de la misma manera que le digo al señor ministro Paliza, también entendí un poquito delicado, porque ya el magistrado Luis Henry Molina, que está en una labor muy importante en la Suprema Corte de Justicia, tiene que quitarse el sombrero de viceministro y tiene que entender que también, por ejemplo, la justicia constitucionalmente es una función de naturaleza independiente y autónoma. Incluso no existe, a pesar de que, por ejemplo, él es presidente de la Suprema Corte de Justicia, no puede trazarle pauta ni a sus compañeros ni a sus subalternos. Él administra el sistema. Entonces, él lo llevó muy bien, pero el tema está, y el hecho de que el ministro lo mencione precisamente 2 días después de que se anuncia quiénes son los jueces, es como si estuviesen encomendando una tarea. Y eso es delicado. Bueno, por lo menos encomendarla públicamente, ¿verdad que sí? Es delicado de todas maneras, porque, por ejemplo, si ocurre, por ejemplo, en un país donde existan instituciones fuertes, de que un juez le diga, informe que fue a recibir una presión, una sugerencia de un funcionario del Ejecutivo, eso es una crisis institucional en cualquier país del mundo. Así es. Aunque lo haga en privado, obviamente el hacerlo en privado tiene que, si hay una confianza entre el juez y el funcionario, no va a pasar de ahí. Pero en general, ningún juez en ningún lugar del mundo acepta que nadie vaya a trazarle pauta. Entonces, eso es delicado, las dos cosas son delicadas. Pero yo quería detenerme porque lo primero lo digo como un consejo, porque el ministro merece, en la política hay que ayudar a preservar los valores. Los valores y los activos, porque el ministro Paliza es un activo. Sí, mira, yo tengo una actitud siempre, yo creo en la sana crítica, y esa es una actitud que creo que es positiva, porque no es hipócrita. Y yo creo que al presidente y a los ministros y a todas las personas que tienen de alguna manera una delegación, hay que hacerle las advertencias con respeto, tú ves. Y ese fue el espíritu de mi mensaje. Muy bien, muy bien. Que es lo que yo no quisiera, porque yo tampoco creo en una clase política que se despedaza. Yo creo en una clase política que coopera, porque tenemos que ayudarnos. Bien. Bueno, doctor, darle las gracias. Lo molestamos hoy domingo. Yo sé que usted no está esperando nuestra llamada, pero yo creo que era oportuno que usted pudiera abundar sobre este tema y se lo agradecemos. De manera que pronto nos escuchamos. Con Dios delante. Pues un abrazo, señores. Hablábamos con el doctor José Ricardo Taveras, ex director de Migración en la República Dominicana.